Muy buenas noches y bienvenidos a nuestra segunda sesión de la lección número 17, basada en el capítulo 20 del libro que conocemos como Apocalipsis. En nuestro curso de estudio, la revelación de Jesucristo al apóstol Juan. Como recordarán, la lección número 17 trata acerca del encadenamiento de Satanás, por lo que le hemos colocado como título a nuestra lección Satanás atado, pero también habla de la parte positiva, que es la parte que toca a la iglesia, donde los santos entonces triunfan sobre aquel sufrimiento, sobre aquella persecución que habían sufrido, y por eso el título también contiene el concepto los santos reinando. Hoy vamos entonces a avanzar al punto que dejamos pendiente la semana pasada. Debí haber eliminado todas estas diapositivas para ir directamente hoy, pero bueno, visualmente estamos recordando, ¿verdad? Entonces pasamos a el siguiente punto. Recuerde siempre repasar la clase anterior antes de poder iniciar o continuar la segunda sesión o la siguiente sesión, porque de esta manera podemos llevar la hilación del tema y del asunto. Nuestro punto con el que iniciamos esta noche, el reinado de 1000 años, que está basado en los versículos 4 al 6. Vamos a pedir a nuestro hermano que como siempre nos colabore con la lectura, Apocalipsis capítulo 20, los versículos 4 al 6. Amado hermano, por favor. No lo tengo en pantalla, así que vamos a tener que utilizar pues, o creo que sí, disculpe, voy a reubicarme aquí, y lo tenemos en pantalla, versículos 4 al 6. Amén. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados, decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Gracias, hermano. Debe admitirse que ningún intento que se ha hecho de entender los versículos 4 al 6 está exento de dificultades. Y esto se debe a la forma breve y concisa en que se describe el periodo de los 1000 años y el hecho de que este periodo no se menciona en ninguna otra parte de la Escritura. Las diversas interpretaciones a las que han llegado los hombres se pueden resumir en 5 puntos de vista principales. El primero de ellos, que es un reinado futuro de Cristo en la tierra con sus santos durante 1000 años literales. El segundo, que es una edad de oro de paz, prosperidad y conversiones antes del regreso del Señor, por la misma duración de tiempo. Número 3, que es un reinado espiritual de cristianos individuales en esta vida durante toda la era del Evangelio. O sea, un grupo particular de cristianos a quienes Dios bendice con la posibilidad de gobernar incluso sobre los demás cristianos durante la era del Evangelio. Así que ya sería un reinado después de sus muertes. 4, una resurrección de la causa del cristianismo al salir triunfante de la persecución judía o romana, o de ambas, ¿no? Y quinto, un reinado presente de las almas de los cristianos fallecidos con Cristo en el cielo. El primer punto de vista mencionado es el único de los 5 que es peligroso creer, ya que es el único que compromete algunos de los propósitos de Dios en la cruz de nuestro Señor Jesucristo y el tema del establecimiento de la iglesia. Note allí, ¿verdad? Por favor, con sus ojos, el contenido del punto número 1. Seguramente, si los versículos 4 al 6 no estuvieran en la Biblia, ningún cristiano habría pensado nunca en un reinado terrenal y de 1000 años de nuestro Señor Jesucristo. No solo eso, sino que un examen cuidadoso del texto
tampoco respalda varios de los otros puntos de vista. Para entender correctamente el pasaje, vamos a hacer algunas preguntas y vamos a responderlas con la Biblia. Primero, según el pasaje, porque nosotros venimos acá a interpretar la Biblia, no venimos a poner en ella nuestro pensamiento, nuestras ideas. Vamos a hacer preguntas y vamos a permitir que la Biblia nos conteste. La primera, ¿quién vive y reina según este pasaje? A medida que la escena se desarrolla, Juan ve tronos ocupados, pero no dice específicamente quiénes son los que estaban sentados en ellos, como los describe en el versículo 4. Probablemente no sean solo Dios y Jesús, porque se mencionan juntos como ocupantes de un solo trono en el capítulo 22, versículo 1 y el versículo 3. Algunos han pensado que podrían ser los apóstoles a quienes Jesús precisamente les prometió tronos allá en Mateo capítulo 19, versículo 28. Otra sugerencia es que se refiere a los ancianos celestiales, quienes también se dijo que estaban sentados en tronos en Apocalipsis 4:4 y el 11:16. La interpretación más natural es que ellos, los que estaban sentados en los tronos, son las almas que reinan con Cristo, como continúa afirmando o enseñando o explicando el versículo. Esto sería coherente con el escenario similar que encontramos en Daniel capítulo 7, en los versículos 9 hasta el 27. En cualquier caso, son estas almas las que se dice que viven y reinan y a quienes debemos dirigir nuestra atención para entender esta sección correctamente. Mire, algunos ven en la descripción de Juan aquí solo un grupo de personas. Dicen que esta descripción se refiere simplemente a los mártires cristianos, es decir, las personas que murieron dando la vida por su fe. En la Reina Valera de 1960, que es la traducción convencional, la que tenemos prácticamente todos, ella apoya esta interpretación, o por lo menos creo que los traductores así lo veían, por la manera en que colocaron estas dos frases o la manera en que las tradujeron. Pero tomando licencias adecuadas en la traducción, así también lo representa la nueva versión internacional, entre otras versiones que siguen la misma línea de la Reina Valera de 1960. Sin embargo, la forma natural de leer el versículo indica dos grupos de cristianos. Primero, está hablando de los mártires. ¿Quiénes son los mártires? Los que fueron decapitados por el testimonio de Jesús. Y en segundo lugar, otros que eran los que no adoraron a la bestia. El segundo grupo se indica mediante el uso de la frase o la palabra conectiva y más el pronombre relativo indefinido, hoitines en griego, que es un término que se puede traducir por quienes quiera. Este término que tenemos ahora en pantalla, o los que, como dice nuestra versión. Representado así en la versión American Standard Version, una de las mejores traducciones que ha habido en inglés, donde allá se traduce por aquellos que. El pronombre allí se relaciona con la palabra almas. Juan vio las almas de los que habían sido decapitados o ejecutados y aquellos, otras almas, que no adoraron a la bestia. El pasaje describe su reinado con Cristo. No se enfatiza ni se define el reinado de Cristo mediante el término 1000 años. Así que vamos a seguir, por decirlo así, entrevistando el pasaje y viendo qué nos va diciendo la Biblia en este sentido. Segunda pregunta, ¿en qué condición reinan estos dos grupos? El pasaje no habla de cristianos viviendo en la tierra, sino de aquellos que han muerto y viven más allá de la tumba en el mundo espiritual. Mientras que la palabra almas a veces puede referirse a personas completas en la carne, como cuando se usa en Hechos 2:41 en el original, o en Primera de Pedro 3:20 también en el original, en la versión en español dice personas. Aquí se refiere a almas distintas de los cuerpos. Mire que Juan no dice vi almas o las vi, sino más bien vi las almas de ellos. Entonces, el uso del genitivo en griego aquí es decisivo, ya que esta forma de expresión
no se utiliza para nada más que almas desencarnadas, es decir, que ya no están ocupando sus cuerpos. Él ve las almas de aquellos que han muerto, aquellos que fueron ejecutados y que de otra manera completaron ya su curso. La construcción gramatical es idéntica a la que encontramos en Apocalipsis, capítulo 6, versículo 9, donde dice, las almas de aquellos que habían sido muertos. Aquellas almas fueron asesinadas por los impíos y su muerte clamaba por venganza. Versículos 10 al 11 del capítulo 6. La mayoría estaría de acuerdo en que las almas del capítulo 6 aún estaban desencarnadas, pero esto también es cierto de aquellos mencionados en el capítulo 20. Sus cuerpos fueron destruidos, pero note que sus almas continúan viviendo, como Jesús mismo explicó que es posible en Mateo 10:28, cuando habla de pueden destruir el cuerpo, pero el alma no la pueden matar. O como lo experimentó él mismo, cuando fue al Hades en alma, cuando su cuerpo había quedado sepultado en la tierra, como nos explica el apóstol Pedro en su sermón de Hechos 2, específicamente el versículo 27. Esta interpretación del versículo 4 como referencia a personas fallecidas se hace cierta más bien cuando continuamos con el versículo 5 y leemos acerca de los otros muertos. Porque si estos muertos eran los mártires y eran los santos que no habían doblado rodilla ante la bestia, no habían obedecido su petición de adoración, entonces los otros muertos tenían que ser los impíos. Así que está refiriéndose a almas desencarnadas. En el futuro, estas almas de las que habla el apóstol, estas almas reinantes volverán con Cristo. Recuerda lo que dice Primera de Tesalonicenses 4:14. Recuerde que no nos podemos detener en estos versículos muy conocidos porque el tiempo es muy breve para poder ver texto por texto de cosas que nosotros conocemos y tenemos muy claras. Pero Primera de Tesalonicenses 4:14 nos habla del regreso de estas almas con Cristo cuando Él venga por segunda vez. Y se reunirán con sus cuerpos resucitados, como lo explica Primera de Corintios 15, 21 al 23 y también el versículo 52. Y esto va a suceder en el último día o en el postrer día, como dice Juan 6:40, momento en el cual irán a sus respectivos destinos, como lo explica Juan 5, 28 al 29. Pero la visión que Juan ve aquí, Apocalipsis 24 al 6, ocurre antes de ese último día. Más adelante en el capítulo, él continúa con la resurrección, el juicio y el destino eterno, en los versículos 11 al 15 específicamente. Sigamos preguntando para seguir obteniendo más información. ¿Dónde reinan? Dice que estas almas reinan con Cristo. Versículo 4, ¿no? Ya que Jesús fue elevado al cielo, puede leer Marcos 16, 19, donde ahora está sentado a la diestra de Dios, como dice Hebreos o Hechos 2:33 y Hebreos 1:3 y Primera de Pedro 3:22, y donde va a permanecer hasta el final de los tiempos, hasta el final también de todos sus enemigos, como dice Hechos 2:34 y 35 y Primera de Corintios 15, 24 al 26, ahí es donde están también estas almas que ve Juan. No debemos confundir el lugar con el estado. Mucho cuidado por lo que acabo de decir, porque ahora mismo nuestro hermano puede que se haya acomodado en su asiento, en su silla, y se haya quedado pensativo sobre la frase, allí donde está Jesús, allí están las almas que vio Juan. Pero no estamos hablando tanto de lugar, sino estamos hablando de estado. Ellos están en el reino celestial, pero se encuentran en cuanto al lugar, si le podemos llamar así, porque son ámbitos espirituales, en un estado intermedio. La palabra trono se menciona 47 veces en el Apocalipsis y excepto por la ocasión en que se usa para referirse al trono de Satanás y al trono de la bestia, siempre este trono o estos tronos están en el cielo. Un cristiano fiel que muere, dice Filipenses 1:23, que parte de esta vida y está con Cristo. Filipenses 1:23.
De tal manera que también dice la Biblia que está ausente del cuerpo y presente al Señor, dice 2 Corintios 5:8. Este hogar se llama el paraíso, como le llamó Jesús en Lucas 23:43, y se encuentra en lo que Pablo llamó en 2 Corintios 12, 1 al 4, el tercer cielo. Bien, eso es sobre dónde reinan. Ahora, ¿cuándo reinan? Allí. Es que a veces tengo el texto, por eso adelanto por si está allí mismo, ¿no? Para recordarlo. Algunos han pensado que hay dos periodos de 1000 años separados en este pasaje. Bengel, uno de los intérpretes que escribe sobre el Apocalipsis, sostenía que se mencionan dos periodos de 1000 años en todo este pasaje. Uno dice en el cual Satanás es atado y otro en el cual los santos reinan. Algunos incluso han pensado que el reino de 1000 años se extiende hasta la eternidad. Pero seguramente las almas que Juan ve reinan durante el mismo periodo de 1000 años en el que Satanás está atado. Esa es la lectura natural en el texto y esto parece claro por las referencias repetidas al milenio y por la forma en que se usa el artículo definido. Esta expresión 1000 años se menciona 6 veces en cada versículo, desde el versículo 2 hasta el versículo 7. Después que se menciona el encadenamiento de 1000 años en el versículo 2, se convierte en el periodo de 1000 años en el versículo 3. Se utiliza el artículo de referencia a algo que se mencionó previamente. Y después de que se menciona el reinado de 1000 años en el versículo 4, vuelve a ser el periodo de 1000 años en el versículo 5. Luego, después que se menciona nuevamente el reinado de 1000 años en el versículo 6, vuelve a ser el periodo de 1000 años en el versículo 7. De hecho, algunos manuscritos en griego incluso tienen la palabra el antes de 1000 años en el versículo 6. Nunca se hace referencia a los o a estos para referirse a los 1000 años como contraposición a ese u otro u él, hablando de ese primer periodo. Además, el versículo 3 se refiere al acto y efecto de atar a Satanás. Dice, hasta que fuesen cumplidos los 1000 años, o fuesen cumplidos 1000 años. Y el versículo 5 se refiere al reinado de los santos en contraposición a los impíos muertos. Dice, hasta que se cumplieron 1000 años. Las mismas palabras exactas prácticamente en español y definitivamente en griego. El siguiente versículo 6 se cierra refiriéndose nuevamente al reinado de 1000 años y el versículo 7 comienza diciendo, cuando los 1000 años se cumplan, ¿qué va a pasar? Satanás será desatado. Las referencias repetidas en cada versículo señalan o indican que este es uno y un único periodo de tiempo. Si los santos no reinan durante el mismo periodo en que Satanás está atado, entonces los 1000 años mencionados en el versículo 7 no pueden ser los 1000 años mencionados justo en la oración anterior, versículo 6. Sería una gramática muy extraña que si el lector tuviera que saltarse los versículos 4 al 6 para encontrar el antecedente en el versículo 3 del versículo 7. Dado que el estudiante entendería naturalmente que los 1000 años del versículo 7 son los mismos 1000 años mencionados en el versículo 6, es evidente que Satanás será desatado al final del reinado de 1000 años, versículo 7. Por lo tanto, este reinado debe tener lugar mientras Satanás está atado y antes del fin del mundo. Es tanto ilógico como antibíblico interpretar el encadenamiento o el atar de Satanás por 1000 años y el reinado de 1000 años como algo diferente, como si no estuvieran sucediendo al mismo tiempo. A veces se argumenta a favor de un reinado en un futuro lejano a partir de los verbos en tiempo futuro que se encuentran en el versículo 6. Por favor, pongan sus ojitos en el versículo 6. Porque dice que estas almas serán sacerdotes y reinarán 1000 años. Pero fíjese en que Juan dijo reinaron tiempo pasado en el versículo 4 y reinarán
tiempo futuro, en el versículo 6. El hecho de que estos tiempos se utilicen de forma intercambiable muestra que los verbos no tienen ningún significado temporal y que no se puede argumentar nada sobre el periodo de tiempo a partir de ninguno de los dos tiempos verbales. No porque uno dice futuro es futuro, ni porque el otro dice pasado es pasado. Hay que tomar en cuenta el contexto para poder entenderlo mejor. Otro argumento a favor de un milenio al final de los tiempos se basa en la suposición de que cada santo reinante tendrá 1000 años para reinar. Imagínense. Pero las palabras de Juan no nos pueden llevar a esta conclusión. No todas las almas que Juan vio reinan durante la totalidad de los 1000 años simbólicos. La palabra implícita ellos se usa claramente en un sentido colectivo. Se está hablando de un grupo, de una categoría de personas. Al igual que en el caso de los israelitas en sus peregrinaciones por el desierto, como en Josué 5, 4 al 6, y Hebreos 3, 9 y el 17, donde se utiliza el pronombre, pero para referirse específicamente a ese segmento de personas. Los padres degradaron a Dios, los padres israelitas desagradaron a Dios, durante 40 años, aunque algunos nacieron y muchos murieron durante ese proceso. Entonces, no necesariamente en ese tiempo murieron solamente todos aquellos que habían sido ancianos allá en Egipto, sino que en el camino los que habían sido de una cierta edad adulta llegaron a ser ancianos también, se rebelaron contra Dios y terminaron muriendo en el desierto. Es posible en gramática hablar de esta manera. En el caso de estos cristianos, el reinado personal de cada individuo con Cristo puede comenzar temprano, iniciando el periodo simbólico, o en medio, o al final, o en el transcurso de este. Recuerde, igual si una persona moría en el primer mes de la peregrinación en el desierto, o murió un día antes de entrar a la tierra prometida, independientemente de eso, el Nuevo Testamento habla de ello como un solo periodo y como un solo grupo de personas. Bien, vamos a continuar con nuestras preguntas aún más específicas. ¿Qué significa la frase vivieron? Vivieron. Porque hacia el final del versículo 4, Juan dijo acerca de estas almas que vivieron. Este verbo proviene del tiempo aoristo, que es un tiempo que hace referencia al pasado, de la palabra griega zao. Perdón, se me ha ido la palabra. Z, ¿ok? Se pronuncia, digo zao, no sé si así se hace en otros países, pero uno dice zao cuando la primera letra es Z para diferenciarla de nuestra S, ¿no? Pero allí en pantalla ustedes tienen el término tal cual lo utilizó Juan, que es el término excesan, pero que viene, como digo, de la raíz sao, que significa vivir. De hecho, de esa raíz o de esa palabra viene zoe o soy, que es un término que también se utiliza para los nombres de las chicas, y se utiliza mucho soy porque en griego significa vida. Aquí estamos hablando de sao, que es la palabra raíz que significa vivir. Se ha argumentado que ese término vivieron significa volvieron a la vida al ser resucitados cuando Cristo regresa para el supuesto reinado terrenal de 1000 años. Siguiendo la misma línea de razonamiento, se dice que entonces los otros muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron 1000 años. Versículo 5. No quite su mirada de los versículos 4 al 6 y obviamente también acá de nuestra presentación para ir comprendiendo todo. Significa que los muertos impíos, según este punto de vista, no serán resucitados hasta el final de este milenio. Esta palabra sao se encuentra unas 242 veces en el Nuevo Testamento y se usa con varios significados. Dice que, en primer lugar, uno de esos significados es vivir físicamente en este mundo. Otro, vivir espiritualmente en este mundo. Otro, el alma viviendo en el estado intermedio más allá de la tumba. Y 4, volver a la vida en una resurrección corporal. La pregunta es, ¿qué significa en Apocalipsis 24? Por lo general, los intérpretes premilenialistas, estos que dicen que Cristo va
a colocar un reino de 1000 años literales, 1000 años literales y un reino literal en Jerusalén, insisten en que la palabra griega exan, la que teníamos en pantalla, vivieron, debe entenderse como un aoristo ingresivo en griego, que significa volvieron a la vida, y que el verbo básico sao o vivir nunca se usa para la referencia a la existencia de un alma sin cuerpo. Pero estas conclusiones son incorrectas, porque en referencia a Abraham, Isaac y Jacob, que habían muerto desde hacía mucho tiempo, Jesús dijo que Dios, en Lucas capítulo 20, versículo 38, no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. El punto de Jesús era que, aunque estas personas habían muerto físicamente, sus almas siguen vivas en el estado intermedio. Por lo tanto, vivieron en Apocalipsis 24 no tiene que significar volvieron a la vida o resucitaron, como en el capítulo 2, versículo 8, sino que puede significar continuaron viviendo. ¿En dónde? En el mundo espiritual, como también se usa la expresión en el capítulo 13, versículo 14 de este libro. Algunos piensan que no se pueden usar dos ocurrencias de la misma palabra como vivieron en el mismo contexto con dos significados diferentes. En el versículo 4 una y en el versículo 5 la otra, a menos que haya una clara distinción como se da en Juan capítulo 5, los versículos 25 al 29. Por favor, anótelos y los va revisando luego con calma. Por lo tanto, argumentan que lo que sea que signifique vivieron en Apocalipsis 25 debe significar lo mismo que en Apocalipsis 24. Es decir, una resurrección corporal. Sin embargo, vivieron en el versículo 5 no necesariamente lleva ese significado. El versículo simplemente puede estar diciendo que los impíos no viven con Cristo en el estado intermedio. Algunos han objetado que con esta interpretación la palabra hasta indicaría que los impíos podrían vivir con Cristo después que se cumplan los 1000 años, lo cual sería imposible. Ese es un buen contraargumento, es una interesante objeción. Pero hasta no necesariamente significa que después del evento mencionado la situación se invierte. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que Samuel no volvió a ver a Saúl hasta el día de su muerte, primero de Samuel 15:35, no significa que Samuel vio a Saúl en ese día. Entonces, Apocalipsis 25 puede significar simplemente que el resto de los muertos nunca vivirá ni reinará con Cristo en estos 1000 años simbólicos. No dice nada sobre lo que va a suceder después de ellos. Pero supongamos ahora que vivieron en el versículo 5 realmente significa volvieron a la vida en una resurrección corporal. Es común que los premilenialistas vean en Apocalipsis 24 dos significados para vivir: la resurrección de los santos muertos y el arrebatamiento de los santos que estén vivos. Sin embargo, el pasaje habla solo de personas muertas, lea el versículo 5, no de la transformación de personas que estén vivas para poder ir en un rapto con el Señor. Eso no lo dice el texto, eso se lo ha dicho el pastor, el maestro, a las personas, y las personas lo han aceptado, aunque el texto no lo respalda. Si los premilenialistas insisten en dos significados diferentes de la única aparición del término vivieron en el versículo 4, entonces no deberían considerar como absurdo tener dos significados diferentes entre las dos apariciones de la palabra en dos declaraciones separadas sobre dos grupos de personas distintos. En esta objeción son altamente inconsistentes, es decir, no mantienen su argumento, sino que van mudándose, primero apoyando, contradiciendo nuestro argumento del 4 al 5, pero luego cuando se quedan en el 4, ahí aplican el mismo argumento nuestro y están siendo en ese sentido inconsistentes. Pero además de esto, hay buenas indicaciones que respaldan la posición de que vivieron puede cambiar de significado en un solo contexto. Vamos a ver, hay otros pasajes en los cuales se encuentran dos significados de vivir
y morir sin claves de palabras para diferenciarlos. O sea, no se hizo una aclaración, pero las personas que estaban escuchando sabían que había una distinción. Cuando nosotros vamos a Juan 11, 25 al 26, aquí lo tenemos en pantalla, la palabra vivir en el versículo 25 significa tanto vivir en el paraíso como tener una resurrección corporal. Mientras que vive en el versículo 26 puede significar o significa vivir espiritualmente ahora, vivir espiritualmente ahora. Pero Jesús no dijo nada específico para indicar el cambio de significado. Del mismo modo, morir en el versículo 25 significa morir físicamente, mientras que morir en el versículo 26 significa morir espiritualmente. Sin embargo, aquí nuevamente no hay una distinción o una aclaración establecida. Uno debe discernir estas diferencias de significado a partir de la enseñanza bíblica general sobre este tema, que indica que hay diferentes etapas de vivir en la, valga la redundancia, en la vida del cristiano, y dos etapas de muerte para el que no es cristiano. Pablo dijo que ya sea que estemos despiertos o que durmamos, los cristianos debemos vivir juntamente con él, es decir, con Cristo. Primera de Tesalonicenses 5:10. Es este vivir con Cristo en el estado intermedio, mientras el cuerpo duerme en la muerte, lo que vivieron se refiere en Apocalipsis 24, aunque el significado pueda cambiar en el versículo 5 para referirse a una resurrección corporal. En Romanos 14:8, el apóstol Pablo utiliza el término vivimos, refiriéndose a nuestra vida aquí en la tierra. Pero luego dice que Cristo vivió, versículo 9, refiriéndose a su resurrección corporal. La palabra vivió, o la palabra volvió, perdón, que se encuentra en la Reina Valera, no está en el texto original griego. Luego, Pablo nuevamente se refiere a las personas en esta vida con la expresión los que viven al final del versículo 9. Y otra vez, Pablo no hizo ninguna aclaración de, miren, usé vida de esta manera y ahora lo estoy usando de otra manera. Usé vivieron de esta manera y ahora uso viven con este sentido o este significado. En este cambio constante de significado de vivieron, el único indicador contextual que muestra la diferencia en los significados es la afirmación de que Cristo murió y luego vivió. No volvió a vivir, porque recuerde, volvió a, no está en el original, era vivió. En Apocalipsis 20, el indicador contextual es que el primer grupo estaba compuesto por cristianos que vivieron como almas, mientras el tiempo, los 1000 años simbólicos, todavía continuaban en la tierra, mientras que el segundo grupo estaba compuesto por no cristianos y el tiempo, los 1000 años, ya había terminado. Hay una gran diferencia allí. Bien, otra pregunta que tenemos que hacerle al texto. ¿Qué es la primera resurrección? Al final del Apocalipsis 25, Juan dijo, esta es la primera resurrección. La palabra esta se refiere, por supuesto, no a la declaración negativa sobre el resto de los muertos o los otros muertos en la primera parte del versículo 5, sino a la afirmación positiva sobre las almas en el versículo 4. La primera resurrección es, por lo tanto, una designación para la descripción en ese versículo de lo que le sucedió a las almas fallecidas. Ha habido varias ideas sobre el significado de esta primera resurrección. Los premilenialistas la interpretan como una resurrección corporal de los salvos antes del supuesto milenio terrenal, de allí que sean premilenialistas. Otros lo interpretan de manera simbólica. Dos opiniones populares entre nuestros hermanos en Cristo son que significan, uno, que una persona sale de la muerte espiritual a la vida espiritual a través del nuevo nacimiento. O dos, que la iglesia sale de la persecución judía o romana, o ambas, y esa es la resurrección de una causa. Es cierto que convertirse en cristiano, lo que Jesús llama el nuevo nacimiento, a veces se menciona en términos de una resurrección. Jesús dijo que los espiritualmente muertos podrían vivir como resultado de escuchar sus palabras. Lo mencionó en Juan 5:25. Aquellos creyentes pasaron de la muerte a la vida, según
el versículo 24. Pablo también dijo que aunque él y sus lectores estaban muertos o estuvieron muertos en delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo y nos resucitó y nos hizo sentar con él en los lugares celestiales en Cristo. Lo dijo en Efesios 2:1 y los versículos 5 y 6. Esto sucedió cuando se convirtieron en cristianos, pero Juan no menciona nada sobre convertirse en cristiano en Apocalipsis 24 al 6. También es cierto que la iglesia del Señor en la tierra debía experimentar la resurrección de una causa, porque cuando las almas asesinadas de los cristianos en Apocalipsis 6 le pidieron a Dios que vengara su sangre, ¿qué se les dijo? Se les dijo que esperaran hasta que también sus consiervos y sus hermanos, aquellos que iban a ser muertos como ellos, hubieran cumplido su curso. Versículos 9 al 11. La venganza final se realizará contra el impío y el mundo anticristiano solo cuando Jesús regrese. Segunda de Tesalonicenses 1, 7 al 8. Sin embargo, es posible que Dios también haya ejercido una venganza temporal contra los romanos. Con la persecución aún desenfrenada en el siglo I, tal vez sea por esto que Juan vio esas almas debajo del altar allá en Apocalipsis 6, 9. Y tal vez sea solo más tarde, con Satanás ya restringido y su persecución empírica o literal de los cristianos puesta a su fin, que las almas que habían partido ahora estaban sentadas en tronos, como dice Apocalipsis 24, y que los cristianos vivos estaban reinando en la tierra, como dice el 5:10, capítulo 5, versículo 10. Pero todo esto no tiene relación con nuestra pregunta. Apocalipsis 26 deja claro que la primera resurrección es anterior al reinado con Cristo. Los cristianos que participan en la primera resurrección son benditos o bienaventurados, porque pueden participar en el reinado. La primera resurrección no es algo que le sucede a las personas en la tierra cuando son trasladadas fuera del reino de Satanás al reino de Cristo, como dice Colosenses 1:13. En esta visión, Juan ve almas cuya vida terrenal ha terminado. Han sido trasladadas, pero de la tierra al lugar intermedio. Lea Hebreos 11:5. Sucede en el momento de la muerte. Es la resurrección del alma. Lea Lucas 16:22. La primera y la segunda resurrección no son de dos grupos completamente diferentes de personas, sino de dos eventos completamente diferentes. La primera resurrección es solo para los salvos que mueren en el Señor. Lea Apocalipsis 14:13. Les permite sentarse en trono y reinar con Cristo mientras la vida terrenal continúa. De eso se trata Apocalipsis 24 al 6. Es una resurrección espiritual. La segunda resurrección, aunque nunca se le llama así, es para los salvos y los perdidos por igual. Y es de la que habla Daniel 12:2, Juan 5:28, Hechos 24:15 y otros pasajes. Les permite comparecer ante el trono del juicio de Dios después de que la tierra haya huido de la presencia del Todopoderoso, como dice Apocalipsis 20, 11 al 12. Es una resurrección física, esa que es la final. Bien, sigamos haciéndole preguntas al texto. Algunas cosas se seguirán reforzando a medida que seguimos respondiendo preguntas. ¿Cuál es el estado espiritual de estas almas? Las almas que Juan ve están fuera del alcance de Satanás. Mientras un cristiano está en la tierra, tiene que ser sobrio y vigilante contra el diablo, como dice Primera de Pedro 5:8, porque aún es posible que pierda su salvación. De hecho, Jesús dijo en Apocalipsis capítulo 3, versículo 11, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Si él dijo que alguno puede tomar nuestra corona, es porque es algo que puede suceder en esta vida si nos descuidamos. Pero una vez que un cristiano fiel ha superado esta vida, es una certeza absoluta que no sufrirá ningún daño de la segunda muerte, como dice Apocalipsis 2:11. Solo cuando las almas han ido a los reinos superiores se puede decir que la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, como dice Apocalipsis 26. Este punto por sí solo demostraría que estas almas están
en ese lugar espiritual y no en la tierra. Las almas que Juan ve también están reinando. Jesús nació como rey de los judíos y le dijo a Pilato que para eso había nacido y que él era un rey, allá en Juan 18, los versículos 36 al 37. Pero su reinado no comenzó realmente hasta que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, como dice Hebreos 1:3. De manera similar, los cristianos reinan en un sentido limitado aquí en esta vida, Apocalipsis 1:6 y el 5:9 al 10. Pero Jesús prometió la corona de la vida en un sentido más pleno al otro lado de la muerte, en Apocalipsis 2:10. En cada una, de hecho, en cada una de las 7 cartas, Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, Jesús habló de aquellos que vencen. La palabra se refiere a aquellos que mantienen sus obras hasta el fin, como dice Apocalipsis 2:26. Se sentarán con Jesús en su trono y así como Jesús comenzó su propio reinado cuando venció y fue al trono del Padre, Apocalipsis 3:21, estas personas tendrán esa misma oportunidad. Esto es el cumplimiento de la promesa de Pablo, aquello que dijo en Segunda de Timoteo, capítulo 2, los versículos 11 al 12. Si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Bien, vamos a pasar entonces, ya habiendo respondido todas estas preguntas, estamos preparados para seguir viendo otros puntos principales que surgen a partir del estudio de este contexto. Hablemos de la liberación, el ataque y la condenación final de Satanás, o por lo menos comencemos a abordar este punto, porque probablemente esta clase nos dé o esta lección nos dé para una sesión más. Vamos a ver. El hermano me dijo que tenemos hasta la 1 de la mañana para desarrollar. No, es broma. Si usted está viendo esto luego grabado, todas nuestras lecciones tratamos de que estén en un periodo máximo de 60 minutos, a veces menos, si el material se puede cubrir en menos tiempo. Hablemos de la liberación, el ataque y la condenación final de Satanás, que abarca los versículos 7 al 10 del capítulo 20, y le vamos a pedir a nuestro hermano que por favor nos haga esta lectura. Apocalipsis 20, 7 al 10. Amén. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Agot y a Magot, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Gracias, hermano. Hermanos, amigos, nada se afirma con más claridad en este capítulo que el hecho de que la liberación de Satanás ocurre después de los 1000 años, los únicos 1000 años, el único periodo de 1000 años del que está hablando el apóstol en el versículo 7. De los 1000 años de reinado de estos fieles, como se menciona en el versículo 6. Eso sí, nadie sabe cuánto durarán los 1000 años simbólicos, pero siempre que eso suceda, la palabra griega es otari, una palabra indefinida en lugar de la palabra para cuándo, que es la palabra, no la incluí, mire, otan, perdón, que es la palabra para hasta que o siempre que eso suceda, y no es la indefinida cuándo. Satanás será soltado de su prisión. Termina el periodo de 1000 años en lo que estuvo atado y termina en ese mismo tiempo el reinado de los santos y entonces él es liberado. Eso es lo que dice el texto. Estamos haciendo preguntas o viendo los puntos y respondiendo por medio del texto. ¿Cuál es la duración de la liberación según este pasaje que tenemos en pantalla?
Al igual que Satanás, solo tuvo poco tiempo para perseguir a la iglesia, como se mencionó en el capítulo 12, versículos 12 y 13, antes de que Dios lo detuviera, arrojándolo al abismo, como dice el 23, ahora nuevamente solo tiene poco tiempo. Y cuando digo ahora, no digo ahora, hoy 11 de diciembre a esta hora, sino me refiero ahora en el texto, ¿no? Recuerda que estamos siguiendo la historia del texto. Ahora tiene un poco, o tiene otra vez poco tiempo, como dice el versículo 3. ¿Para hacer qué? Para reunir a sus fuerzas internacionales antes de que llegue el fin. Mediante el contraste entre el poco tiempo y los 1000 años, sabemos que la duración de este periodo será bastante breve. Mientras que los 1000 años simbólicos del encadenamiento representan la mayor parte del tiempo entre la primera y segunda venida del Señor, la liberación señala el comienzo de un conflicto final justo antes del fin del mundo y faltando muy, pero muy poco tiempo para ello. Este poco tiempo termina cuando ya no habrá más tiempo, como dice Apocalipsis 10:6. Cuando Jesús vuelva, como dice el capítulo 19, 11 al 21 de Apocalipsis, y Satanás sea arrojado entonces al lago de fuego y azufre, como dice este capítulo 20, versículo 10. Ahora, hablemos aquí no había presentado el punto. Hablemos ahora de las actividades de Satanás cuando sea desatado. Como ya hemos mencionado, el encadenamiento de Satanás le impide hacer algo muy específico. Le impide no toda su labor o toda su actividad, le impide una sola cosa. Y esa una sola cosa es, dice el versículo 3, engañar a las naciones. Cuando es liberado, obviamente, contextualmente, significa que ya no tendrá la restricción que tenía por la cual se decía que estaba encadenado. Por lo tanto, saldrá inmediatamente a hacer aquello que no había podido hacer. Saldrá a engañar a las naciones, dice que están en los 4 rincones de la tierra, versículo 8. Es fácil ver que esto significa engañarlas para que participen en una persecución contra la iglesia. Sí, me escuchó muy bien. Engañarlas para hacer lo mismo para lo cual las engañaba antes de ser atado. Porque para tentarlas o para atacarlas con falsas doctrinas o para hacerle cualquier otro tipo de rivalidad o ataque a la iglesia, pues lo ha estado haciendo durante estos 2000 años y lo ha estado haciendo desde la creación contra el pueblo de Dios, contra los fieles de Dios, todo el tiempo, sin ningún tipo de restricción en ese sentido. En lo único que ha sido restringido después del nacimiento de la iglesia es en reunir poder político para perseguir física, literalmente, a la iglesia del Señor. Esto tiene que ver con la guerra contra el Dios Todopoderoso o la guerra contra el campamento de los santos, como se menciona en los versículos 8 al 9. Ahora la iglesia está a salvo porque la promesa dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Recuerde Mateo 16, 18. Pero después del reinado de los santos, donde se está cumpliendo esta promesa, y el encadenamiento, y después del encadenamiento de 1000 años, Satanás iniciará la guerra. Se usa el artículo definido porque es la misma guerra mencionada anteriormente bajo el nombre simbólico de Armagedón. Es, como mencioné, la guerra del gran día del Dios Todopoderoso. Es que me había adelantado hace unos segundos y por eso quedé así un poco en pausa porque buscaba la cita. La cita es capítulo 16, versículos 14 al 16. Eso será cuando las hordas de Satanás pelearán por última vez contra el Cordero, como dice el 17:14. Será la guerra contra Jesús en su segunda venida, capítulo 19, versículo 19. El artículo definido se usa allí en el idioma griego. Ahora, en esta descripción adicional, aprendemos que la guerra será dirigida contra Jesús, pero atacando a su iglesia en una persecución de alcance mundial, según la descripción que se da en el versículo 9. Y lo único que evitará la destrucción de la iglesia es la intervención divina desde el cielo, que marca el regreso de Jesús
y el fin de los tiempos. Note que para evitar que ese daño que está planeando Satanás lo pueda lograr, Jesús tiene que intervenir de manera directa y personal. Si esto se tratara de las falsas enseñanzas o doctrinas consumiendo totalmente a la iglesia, usted y yo sabemos que eso es imposible, porque si hubiera una sola posibilidad de que el diablo engañara a todos los seres humanos sin que quedara un miembro del reino de Cristo, un fiel del reino de Cristo, estaría haciendo algo que es desconocido en la Biblia. Por lo tanto, este ataque de Satanás no se puede referir a ataques, rivalidad con denominaciones, enseñanzas de falsas doctrinas o algún otro tipo de ataque. Este es un ataque muy particular que la única forma de detenerlo es que Jesús venga en persona. Para detener la falsa doctrina no es necesario que Jesús venga en persona, porque estamos los fieles predicadores del Evangelio, que cada vez que se enseña falsedad, nosotros estamos puestos para defender la verdad. Pero este ataque de Satanás solo puede ser detenido por el mismo Jesús en persona. Entonces no se refiere a algo que nosotros hemos podido detener durante muchísimo tiempo y lo haremos hasta que se cumpla esta profecía. Hablemos ahora del significado de los términos Gog y Magog. Le sigo pidiendo que si esto le está agarrando de sorpresa, esta interpretación no la había escuchado, le pido que con calma me permita cubrir lo mayor posible del material para que vea toda la argumentación y todas las frases en el texto que nos llevan a esta conclusión. Consideramos que esta conclusión es la que está mejor respaldada por la evidencia. Hablemos de Gog y Magog. Magog, no sé si lo sabía, pero fue uno de los hijos de Jafet y nieto de Noé, según Génesis capítulo 10, versículo 2. Dos hijos más de Jafet fueron Mesec y Tupal, según Génesis 10:2 y primero de Crónicas 1:5. Muchos siglos después, Ezequiel profetizó contra un enemigo de Israel, y a ese enemigo de Israel le llamó Gog, y dice que venía de la tierra de Magog, y era el príncipe de Ros, Mesec y Tubal, según Ezequiel, los capítulos 38 y 39. Obviamente estaba hablando de la misma descendencia. El apóstol Juan fue inspirado para utilizar los nombres del Antiguo Testamento de Gog y Magog en un sentido amplio. Aquí ellos representan no a esas dos naciones antiguas o algunas naciones específicas futuras del tiempo de Juan, como algunos han afirmado que es Rusia y China, sino que aquí se está refiriendo al mundo impío en general. Anteriormente se describen a estos aliados de Satanás en el tiempo del fin como 10 reyes, en el capítulo 17, versículo 12. Recuerde que el número 10 en estos casos representa simbólicamente una totalidad. Entonces está hablando de todos los reyes. Ahora, bajo la etiqueta de Gog y Magog, Juan se refiere nuevamente a las naciones que dijo que están o que vienen de los 4 rincones o extremos de la tierra, versículo 8. Estos son los reyes de todo el mundo mencionados en el 16:14. Los reyes de la tierra y sus ejércitos mencionados en 19:19, que dice que son innumerables como la arena del mar en el 20:8 y cubren la anchura de la tierra, como dice el versículo 9 de este capítulo 20. De ninguna manera más clara, Juan podía transmitir el hecho de que esta defensa final de Satanás o ataque final de Satanás involucra al mundo entero. Hoy no hay literalmente imperios, hoy hay países. Puede haber un país como Inglaterra, como Estados Unidos, que tiene otros países dominados, o como Francia, que ha convertido más de la mitad de África en colonias a su antojo. Pero posible que me bajen el canal por decir este tipo de cosas porque se ofenden los poderosos que financian todas estas cosas. No financian el canal, digo, financian esto de abusar a las naciones, ¿no?, más pequeñas. Pero no hay un imperio como en el caso que había para la persecución de los cristianos en el primer siglo, que para esa época y condiciones era el gobierno mundial. Hoy no tenemos realmente un gobierno mundial, no tenemos una unidad mundial contra la iglesia, pero dice la escritura en este pasaje que lo habrá. Hablemos de la naturaleza del ataque, que aquí es donde definitivamente entra
el asunto y la parte controversial, como mencionábamos la semana pasada sobre este capítulo. Las fuerzas impías se dice que rodean el campamento de los santos y la ciudad amada, versículo 9. Esto habla del pueblo de Dios utilizando términos del Antiguo Testamento. El campamento fortificado, el campamento que estaba protegido por las huestes de Israel, se remonta al tiempo del Éxodo, ¿no? Allá en el Éxodo 29:14, y también podemos leer de ese campamento en Hebreos capítulo 13, versículo 11. Y se contrasta con una ciudad permanente que tendremos, que será en el cielo. Ahora solo estamos como en un campamento. Sabemos que el mundo no es nuestro hogar. Así que esta es una referencia clara a la iglesia. Esto nos recuerda que somos extraños o extranjeros y peregrinos en la tierra, como dice Hebreos 11:9 y el versículo 13. La referencia de Juan a la ciudad amada sabemos que apunta a la realidad celestial mencionada aquí ya anticipadamente, que eso lo estudiaremos mejor en los siguientes 2 capítulos. Es la ciudad que Dios ha preparado para su pueblo, Hebreos 11:16. La Jerusalén de arriba, como le llama Gálatas 4:26. Y dado que nuestra ciudadanía está en los cielos, como dice Filipenses 3:20, a los cristianos se les dice que ya han llegado a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén, pero a la celestial, según Hebreos 12:22. La ciudad amada, por lo tanto, se refiere a la iglesia en la tierra en términos de su cumplimiento celestial definitivo. Lea Apocalipsis 3:12 y 21:10. Ahora, como la iglesia es universal y espiritual, no debe entenderse en términos de alguna localidad específica y mucho menos de la ciudad literal de Jerusalén, que en este libro es despectivamente llamada Sodoma y Egipto, en el capítulo 11, versículo 8, si recordarán. Aquí, así como la gran ciudad representa al mundo cristiano donde quiera que exista, lea el 17 y 18, la ciudad amada es la iglesia donde quiera que pueda encontrarse. Ahora, ¿cuál va a ser el resultado del ataque? Se ha dicho con frecuencia que aunque las fuerzas impías están preparadas para la guerra, en realidad no se produce ninguna batalla entre los cristianos y sus enemigos debido a la intervención de Jesús. Pero esto es seguramente incorrecto y lamento tener que darle esta noticia. La razón por la que no se muestra ninguna batalla en estos pasajes que tratan sobre la gran guerra es porque los dos bandos luchan en planos diferentes. Jesús dijo que sus siervos no pelearían de manera física porque su reino no es de este mundo, como dice Juan capítulo 18, versículo 36. Por lo tanto, los cristianos no deben involucrarse en una lucha literal contra la carne y la sangre, ni ahora, ni antes, ni al final de los tiempos. Pero sí estamos constantemente involucrados en una guerra espiritual, como la describe Efesios 6:12. Sin embargo, el mundo no se rige por nuestras reglas, por lo que su guerra no va a tener estas restricciones. Así como en los días de Juan, los cristianos estaban siendo exiliados y muchos otros asesinados, como leemos en el 1:9 y 6:11, habrá una intensificación de esa tribulación hacia el final de los tiempos, cuando Satanás se ha soltado o desatado para desatar su furia final sobre la iglesia. Satanás no va a venir con paños tibios. Satanás no va a venir a sembrar simplemente la mentira que ha sembrado siempre o a sembrar las tentaciones que ha sembrado siempre. Satanás viene con un ataque rotundo donde él piensa que por fin, antes de ir a la condenación, podrá hacer el mayor daño que él le haya hecho a la iglesia en toda la historia. No somos rival para el mundo cuando la persecución adopta la forma de un ataque tan cruel como el que él puede estar planificando. Lo único que podemos hacer es lo que hacían los cristianos en esos primeros siglos enfrentando lo mismo. ¿Y qué era? Como dice Apocalipsis 2:10, ser fiel hasta la muerte. Una y otra vez en el libro de Apocalipsis a los cristianos se les informa abiertamente de los ataques físicos de las fuerzas mundanas de Satanás. No es nuestro papel luchar a su mismo nivel, ni ahora, ni cuando venga lo que podríamos llamar el holocausto final. Y no hay necesidad de hacerlo, porque también
libro que profetiza que esto va a suceder, también promete que Jesús luchará por nosotros. Cuando sea el momento adecuado, el cielo se abrirá para el regreso de nuestro Señor Jesús, el guerrero representado en caballo blanco, como lo vimos en el capítulo 19, versículo 11. En un solo golpe va a conquistar a todas las hordas de Satanás. Lea los versículos 12 al 21. Pelearán contra el Cordero, dice el 17:14, pero el Cordero los vencerá. No habrá competencia, porque Jesús los destruirá con el aliento de su boca cuando se manifieste en su venida, dice segunda de Tesalonicenses 2:8. Juan ya ha descrito esta victoria final por lo que la envuelve, en el conflicto final en Apocalipsis 20, diciendo simplemente que descendió fuego del cielo y los devoró, versículo 9. Esta es la segunda venida, cuando Jesús se revela desde el cielo, como dice segunda de Tesalonicenses 1, 7 y 8, en llama de fuego para dar retribución, para dar pago, para darle castigo al que le tiene que dar castigo y darle reposo al que está siendo de esta manera afligido. ¿Cuál va a ser el destino eterno de Satanás? Yo creo que hoy tomaremos unos minutos adicionales porque el hermano no me va a permitir que corte esta exposición justo aquí. El destino eterno de Satanás. Uno de los principales propósitos del capítulo 20 es discutir sobre el que faltaba, el enemigo que faltaba por vencer, rotundamente por lo menos, el diablo y su destino. Comienza con su encadenamiento y termina con su encarcelamiento. Continúa con su encadenamiento, y termina con su condenación al lago de fuego y azufre, como lo vemos en el versículo 10. La Trinidad mal compuesta entre Satanás, la bestia y el falso profeta ha recibido entonces su última derrota. Mientras que el énfasis final del capítulo o al final del capítulo 19 estaba en la destrucción de la bestia, que representaba, como sabemos, a las fuerzas políticas impías, y la destrucción del falso profeta, que representaba a las fuerzas religiosas impías, representada particularmente en aquella que perseguía directamente a los cristianos y que contaba con el poder del Estado, aquí en el capítulo 20 se enfatiza el fin definitivo de Satanás mismo. Tanto Satanás como todos los que se le unen, dice el versículo 10, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, por ese daño que van a traer sobre la iglesia, o ese daño final que van a traer sobre los santos de Dios. Nuestro hermano nos va a leer los versículos 11 al 15, por favor. Me llegó un mensaje, no sé si en el mensaje me está diciendo corte. No es el hermano ese. Hermano, por favor, versículos 11 al 15. Amén. 11 al 15. Por favor, vamos a ponerlo allí en pantalla. Mire que me forcé de hacer las diapositivas y a veces olvido que tengo alguna que dice lo que estoy diciendo, que es el detalle de por qué se hacen las diapositivas, y después tengo que pasarlas rápido, ¿no? Bueno, aquí entramos a la resurrección y el juicio, 20, 11 al 15, y tenemos el pasaje aquí en pantalla. Ahora sí, hermano. Y vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. En ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Con la segunda venida de Cristo implícita en los versículos 9 y 10, hemos llegado al fin de la era. Juan nos ha llevado a este punto varias veces en el libro de Apocalipsis. Cuando se abrió el sexto sello, los impíos clamaron de terror por el gran día de la ira de Dios, allá en el 6,
12 al 17. Cuando el séptimo ángel tocó su trompeta, fue el tiempo de juzgar a los muertos, dice el 11, 15 al 19. Cuando el cielo se abrió, Jesús salió para juzgar y hacer la guerra, en el capítulo 19, versículos 11 al 21. Juan presenta nuevamente la escena con detalles adicionales del gran trono blanco, el fin del mundo, el juicio general de todos y la separación final entre el bien y el mal. La próxima semana, si Dios nos da vida y salud, esperemos que podamos analizar a partir del gran trono blanco. Hablaremos de los muertos que están en pie, hablaremos de quiénes serán juzgados, hablaremos de quién juzgará, hablaremos de los libros y las obras, hablaremos del libro de la vida y la segunda muerte y concluiremos nuestra lección número 17 basada en el capítulo 20 del libro de Revelación. Y he mencionado todos los subtítulos que quedan por tratar o todos los puntos que quedan pendientes para que el hermano comprenda que no podríamos cubrirlos sin por lo menos tomar 1 hora o 1 hora y media más. Así que vamos a dar por terminada nuestra sesión de esta noche y ya digo, si Dios nos da vida, salud y oportunidad, que podamos terminar la próxima semana. Que el Señor les bendiga ricamente.